Teleimpacto, lo que necesitas saber. Señores, bienvenidos a otra entrega de Sondeo. En el día de hoy, como miércoles al fin, tenemos al doctor José Manuel Pérez Hernández, que nos trata el tema de la psiquiatría, la salud, desde el punto de vista del psiquiatra. Y en el programa anterior quedaron temas interesantes que él nos va a explicar en el día de hoy. Pero nosotros como invitado tenemos, porque el doctor, él no es invitado. Es de la casa. Es de la casa. El invitado de nosotros es otro de la casa. Sí. Porque de hecho él tiene un programa aquí también, que aun cuando es de temas cristianos, de temas religiosos, pues dentro de estas corrientes donde la iglesia está asumiendo responsabilidades de tipo político, dando pasos al frente. Bueno, pues él va como candidato a diputado por la circunscripción 1, por la Fuerza Nacional Progresista y el Polo Soberano. Estoy hablando de Fabio Caminero, que aquí produce generalidades jurídicas, pero hay otras generalidades que debemos tocar en el día de hoy desde el punto de vista de la política. Yo quiero darle la bienvenida al programa a este joven ciudadano, hombre de iglesia, hombre de leyes y un ciudadano preocupado por los grandes problemas nacionales. Como siempre hemos dicho, qué bueno que al Congreso puedan ir las mejores voces, las mejores representaciones de todos los partidos. Y en estos tiempos en que la iglesia en sus distintas vertientes coincide en las mismas preocupaciones que están acogotando a la sociedad, a los ciudadanos en sentido general, que se pusieran, como coinciden, que se pongan de acuerdo para la toma de decisiones. Señores, los católicos, los cristianos, evangélicos, los religiosos de las distintas tendencias, son muchos y aglutinados pueden tomar decisiones o tienen la capacidad de tomar decisiones para que en las elecciones se puedan tener un mejor resultado y se lleven a los mejores hombres. Cuando digo hombre, estoy hablando de hembra y hombre, hembra y varón. Desde ese punto de vista, yo quiero dar la bienvenida a nuestro invitado en el día de hoy, nuestro joven invitado, el doctor Fabio Caminero, y quisiera comenzar por ahí, por esa invitación que ha estado haciendo, y más que esa invitación, esa decisión, ese paso que está dando la iglesia evangélica de hacerse representar en el Congreso o dejarse sentir en el Congreso. Bueno, dejarse sentir políticamente, porque hubo un tiempo en que parecías que las confesiones no católicas abrazaban el postulado de que mi reino no es de este mundo, ¿no? Claro. Pero hay que bregar con las cosas. Decía el día pasado, ojalá que también algunos curas pudieran ir, pero me dicen, no, los curas no van a ir, pero ahí sí pueden ir los laicos. Los laicos. Pues pueden, entonces así hay una representación de la Iglesia Católica también. Qué bueno fuera. No conocemos candidatos todavía en esa dirección, pero ojalá. Bienvenido al programa, esta es una extensión del tuyo, de manera que... muchísimas gracias por la invitación y un saludo a la audiencia amplia de ustedes. Y ciertamente la iglesia como institución... ¿Te pertenece a la confesión evangélica pentecostal? La iglesia es la iglesia de Cristo, pero es una manifestación de la fe. Sí. Pero la iglesia, lo que está pasando hoy en día es un fenómeno de que los miembros de las iglesias
y el espíritu que hay en las iglesias es que los hombres y mujeres de Dios, o sea, los justos, los que aspiran a ejercer una posición ante un estado de crisis aguda por la que atraviesa no solo el país, sino el mundo entero. Y entonces las iglesias están enviando hombres a asumir una posición de cara al país para enfrentar los grandes males porque atraviesa la sociedad, que no se han resuelto. Pero es un tema muy importante porque hay mucha gente que está confundiendo la misión de la iglesia con la política. Yeah. Y lo que está pasando es que ciudadanos de Cristo que no participaban en la actividad política por lo que había, se han decidido ante la imposibilidad del hombre sin Dios de resolver los grandes problemas del país. No, y es una forma de incidir desde adentro, claro, y de no dejarle el terreno solo. Exacto. A los que no están haciendo las cosas bien en algún momento. ¿Qué es lo que está motivando a la gente de Dios a decididamente practicar la política sana, la justa, la decente? Yo me hice ese planteamiento y digo, bueno, yo tengo hijos, pero si nosotros no hacemos algo ahora, ¿qué es lo que vamos a tener como país? Estamos viendo lo que está pasando en sociedades como México, sí, donde una alcaldesa fue asesinada por un cartel. Sí. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Y esa la que fue asesinada y ya se determinó ya que fue por un cartel. Se determinó, hoy salió en la prensa que fue una... Y hoy sale una nota que 3 meses, solamente en Veracruz han desaparecido 6,000 jóvenes desaparecidos, y de ellos han aparecido, de ellos te dicen, bueno, ha aparecido más del 60%, pero óyeme, 30% de jóvenes en un año desaparecidos, no se sabe, eso es terrible. Es terrible. Entonces nosotros tenemos que aspirar con honestidad, seriedad y sacrificio y hacer todos los esfuerzos posibles, porque los cristianos decimos y creemos que para Dios no hay imposibles. Claro. Entonces los que tienen que ir al Congreso y a las posiciones de autoridad son verdaderos cristianos. Eso es un fenómeno muy importante porque ante lo que está pasando se van a colar. Entonces la iglesia ahí tiene que asumir una actitud muy cuidadosa y tener los ojos muy abiertos, porque aquí va a pasar algo. Si son enviados hombres verdaderamente cristianos, hay una iglesia que va a pedir cuentas. Eso tienen que saber. No, y que va a servir como dique de contención en algún momento para detener las ambiciones y las tratativas, la corrupción, todas esas cosas que están corroyendo la sociedad. Porque ¿qué es lo que ha estado pasando? Que se ha planteado y se ha descubierto que los que tienen dinero son los que pueden hacer todo, y que en la política está corriendo muchísimo el dinero, y que precisamente por el dinero o por los intereses es que se está llegando a muchas de esas posiciones políticas. Ya lo vimos, por ejemplo, en el negocio de las bancas de apuestas, todos los juegos, las que sé yo, todas esas cosas, no representado en una sola persona, no, mucha gente. Los intereses económicos de los empresarios, los industriales, lo que sé yo, queriendo meterse para el Congreso para tomar decisiones desde allí. Como primero comenzaron haciendo eso a través de los consejos directivos de los órganos decisorios en el Estado. Entonces, representando allí, bueno, están en otros tiempos por lo menos, representados en la Junta Monetaria, en tales órganos, por allí, para manejar información privilegiada. Y esa información privilegiada le daba la oportunidad de defender sus intereses y de alzarse en un momento dado con el producto de muchas de esas decisiones que tomaban o que han estado tomando los gobiernos. Entonces, bueno, pero ¿por qué tienen los intereses que meterse y cooptar el Congreso, cooptar los órganos decisorios del Estado? Entonces, ojo avisor a la iglesia en todas sus vertientes. No, la iglesia tiene que... El papel de la iglesia no solamente es proponer candidatos, esto lo tiene que entender este país, porque entonces el efecto no sería. La iglesia tiene que proponer, monitorear y exigir rendición de cuentas. Por ejemplo, yo voy como candidato porque siento en mi corazón una convicción profunda de que esto no puede seguir.
de que la corrupción y la impunidad que impera ahora mismo en las sociedades del mundo y en nuestro país es un negocio que perjudica a todos. No es como una empresa que quebró la empresa. Aquí lo que está pasando es que está quebrando el país. Claro. Porque nadie quiere asumir el sacrificio que es prescindir de todas esas apetencias mundanas y mezquinas y concentrarse en hacer de este un mejor país. Entonces, yo como cristiano tengo que estar preparado, si acepto esto, para cuando mi iglesia me llame, yo conectarme con esos cristianos, esos hombres de Dios, esta sociedad justa, esta parte justa de la sociedad que me va a votar a mí, a yo rendirle cuentas y discutir con ustedes, por ejemplo, cuáles son los planteamientos justos que hay que hacer en ese Congreso, cuáles son los esquemas de desgracia que tenemos que ir a derribar al Congreso, porque ahí hay que derribar muchas cosas. Sí. Yo creo que sería mejor que dijera que va a votar por mí, me va a votar a mí, porque puede malinterpretarse. Sí, que va a votar en las elecciones, claro, que vienen. Usted tiene responsabilidades en su iglesia que no son además de ser... Yo soy evangelista, yo predico la palabra de Dios. O sea, usted es pastor. No pastor, no. No, porque no, ahí yo creo que los hombres tienen que asumir posiciones. El que no asume posición, entonces cuando llegue a los lugares, tampoco la va a asumir. O sea, yo soy de los que cree que cuando usted tiene un ministerio como el pastorado, dejarlo por un cargo político, yo creo que no debe ser. No, pero usted es evangelista. Pero yo soy evangélico, pero no tengo ovejas a mi cargo. Ya. Yo estoy dispuesto a asumir esta posición. Ahora, usted está dispuesto a esas descarriadas que por tratar de llevarla a su redil. No, yo digo que públicamente lo primero que tiene que hacer un cristiano verdadero es llamar al arrepentimiento. Sí. Ahora tenemos una gran agenda que es luchar por justicia. Uno de los grandes problemas que tiene este país es que aquí no se respetan los derechos fundamentales de las personas. Están en la Constitución, pero no se respetan. Esto es un contrasentido. Porque nadie está por encima de la Constitución. Bueno, hay que ver las dos caras. Tampoco se cumplen deberes. Exacto. Entonces, deberíamos resolver las dos cosas. Claro, por eso yo digo, uno de mis esquemas es, usted tiene que exigir sus derechos, pero cumplir sus obligaciones. Pero claro. Porque si usted levanta la bandera de que se le respeten sus derechos, pero no cumple con las obligaciones que establece esa misma Constitución. Entonces, o sea, yo soy invasor de tierra. Exacto. Me he apropiado de un espacio que no es mío y le exijo al gobierno que me dé título porque yo tengo derechos adquiridos. Y que me construyan calles ahí. No, entonces y si tú tienes un dueño, por ejemplo, lo primero que si las tierras son del Estado, bueno, no es que no son de nadie, son del Estado, y por tanto son del pueblo. Entonces dice, no, que son del Estado, por eso yo me metí ahí. No. Otras veces aparece un dueño privado que tiene un título, entonces ese dueño tiene que demostrar que es el dueño, además de que tiene el título. Que tiene que demostrar que tiene... Oye, pero hay que llegar ahí y luchar contra este estado de cosas. Y levantar la voz por lo que está pasando ahora en la práctica. Es que el país no se entera de lo que pasa en el Congreso, sino cuando ya el fenómeno ha sido establecido. Pero hay otra situación que es la degradación moral en todos los órdenes, la pérdida de los valores, donde se ha estado atacando al cuello. Se comenzó como un poquito, como medio de relajo el asunto. Algunas voces temprano lo advirtieron, la iglesia en algún momento o siempre lo ha hecho, ha tratado de manejar el tema de respeto por los valores tradicionales, cristianos, familiares y demás. Pero resulta que ahora hay toda una campaña de descrédito y una campaña de tirarle al cuello y fomentar los antivalores. ¿Qué tanto puede hacer, en este caso, las representaciones de las iglesias en el Congreso para volver si se quiere, a las cosas a su justo lugar? Bueno, y salirle al frente a esa campaña antivalor. Una de las cosas más graves que está pasando en el mundo es que ya se está pretendiendo legislar a favor de los antivalores. Claro. Porque hace 20, 25 años atrás, usted se quiere perder, usted es homosexual, piérdase usted se quiere ir al infierno, pues hágalo. Ahora, lo que se quiere ahora es que los estados legalicen el pecado.
Entonces yo lo he dicho públicamente por mi programa de televisión. Una cosa es que en un país haya pecado y otra cosa es que se legalice. Nosotros tenemos que... Yo eso lo he dicho de otra forma. Usted quiere ser homosexual, no qué sé yo qué cosa. Lo que usted tiene que conseguir es que a usted se le respete el derecho que usted tiene. Exacto. Yo no sé si eso es un derecho, por lo menos si está establecido, pero por lo menos es una voluntad que usted la asumió, una opción, y hay que respetarle eso. Ahora, que usted le restregue eso en la cara, claro, a los que no lo son, y que además de eso, que usted esté haciendo campaña permanente para conseguir adeptos o miembros para su causa, claro, esa es otra cosa. Es así. O sea, el problema es que se está planteando que algo que no es reconocido por Dios ni por el hombre en este país, se constituye en un derecho. O sea, usted puede ejercer una decisión, o sea, usted elige lo que usted quiere ser. Claro. Pero de ahí a que ante una equivocación que la mayoría no reconoce, usted pretenda que la ley le reconozca un derecho, porque lo que reconoce derechos es la ley. Sí, además de lo que reconoce derechos es la ley. O sea, si ellos lo que quieren es un reconocimiento legal. Exacto. Para entonces tener la oportunidad de promocionar esas cosas y destruir la familia. Y entonces destruir la familia, que esa es otra cosa. Entonces, nosotros tenemos una agenda de familia que se sustenta en la protección y pelea rabiosa a favor de los derechos que Dios, de la familia que Dios estableció. Claro. Además de luchar contra eso que usted considera antivalores, ¿qué otra agenda para el Congreso usted tiene? Una de las agendas más preocupantes y más actuales para mí es la justicia. O sea, hasta ahora, y por eso estamos pasando hoy con la justicia lo que está pasando en el país. La justicia ha sido como una cenicienta que nadie había tocado. Y los desmanes que se hacían ahí se quedaban callados. Yo creo que ya la situación social del país ha destapado lo que está pasando con nuestra justicia. Y el problema judicial va más allá que jueces corruptos. Yo quiero decírselo al país. Pero claro. El problema de la justicia se centra en la impartición de la misma. ¿Por qué la sociedad está tan decepcionada y desesperanzada? Ojalá y el psicólogo estuviera oyendo esto. Sí, ¿por qué está tan desesperanzada? Porque la justicia que alegan los políticos tradicionales, que está bien, ellos no la perciben. Es como la bonanza económica que argumentan algunos países. Bueno, todo está bien, pero si el pueblo no percibe esa realidad, entonces tenemos un problema. Entonces, ¿qué está pasando con la justicia? Que cuando la gente está yendo al tribunal, lo que se le está sirviendo o se queda corto o es inexistente. Es como yo oía las declaraciones del presidente de la Suprema Corte de Justicia y el Procurador General de la República. No hay justicia a medias. No hay justicia para pobres o para ricos. Hay una sola administración. Es para pobres y ricos. Que no iguala a todos, se supone. Óigame bien, quien concibió el sistema judicial primero fue Dios. Y lo primero que le dijo nuestro Señor al pueblo de Israel fue que administrara justicia con imparcialidad absoluta, sin hacer acepción de personas. Entonces, el tema judicial aquí es muy profundo. Yo tengo testimonio de esto, pero lo que está pasando con la violencia en el país es que cuando llega un punto en que los intereses políticos secuestran la justicia, entonces esto genera violencia. ¿Qué yo quiero hacer en el Congreso? Por ejemplo, no es justo que un juez dicte una sentencia en total ilogicidad y apartado del derecho. Yo la he visto, que cualquier profesional inexperto la detectaría. Eso es una negligencia cuestionable. Se supone que si se sienta jurisprudencia, ya se determinó en una dirección, mañana en otro caso tú no me puedes fallar en otra. Y eso ha estado ocurriendo aquí. Pero eso lo ha hecho también, que es una forma de legislar también o de aplicar justicia o derecho. Las salas capitulares te dan una decisión, una resolución, te dice una cosa, por ejemplo, que está prohibido instalar un colegio en una calle, y otra resolución de la misma sala capitular te dice que sí, que entonces hay una y la otra, entonces por fin. No, y lo peor no es eso, es cuando usted ve el fruto y usted se dice, pero ¿y qué es esto?
Entonces tiene que haber una ley que sancione ese tipo de cosas y que sancione ese tipo de jueces. Por ejemplo, pero Fabio, vamos a hacer una pausa breve porque el tiempo va todo lo que da y tenemos otras responsabilidades en la agenda para ir a los comerciales rápidamente para agotar otros minutos, porque quiero que nos dé tu posición sobre esta corriente última de la posición de una representación importante a la iglesia evangélica, de que tanto la iglesia católica como la evangélica se pongan de acuerdo para determinar y hacer la lista de lo que debemos llevar o no llevar. Claro. Entonces, yo estoy con esa posición. Vamos a la pausa y volvemos con nuestro invitado rápidamente. Dominicana es más que fiesta o más que charamecos desde octubre. Es eso que sentimos y por más que tratemos, no podemos explicarlo con palabras. Es magia, porque al final del año, y como si el tiempo nunca hubiese pasado, aparece todo el que andaba perdido con su maleta cargada de cariño. Aquí, donde caben dos, caben tres, y la alegría es la que siempre nos marca el ritmo. Dominicana es esperanza, porque a todos nos basta 10 segundos para dar gracias por todas las bendiciones recibidas y poner en manos de Dios el nuevo año. A los dominicanos nos mueve la fe, y nuestra fe mueve montañas. Cada día me despierto con su aroma, con su compañía y su alegría. Véndame la vida como siempre, siéntate aquí a ver el mar y que el aroma permanezca, porque el sabor empieza en el aroma, porque me tienes y te tengo, porque las tradiciones no se pierden y esta es orgullo de todos. Sabor que empiece en el aroma. Tu café de siempre. Dale millas a tu vida. Ahora también cambia tus millas para pagar tu tarjeta de crédito y los impuestos de boletos aéreos. Entra a popularenlinea.com y descubre todo lo que puedes hacer con ellas. Popular, a tu lado siempre. Bien, seguimos conversando en el día de hoy con nuestro invitado, el joven profesional del derecho y también representante de la iglesia, el licenciado Fabio Caminero, que por demás, como dije al principio, es de la casa porque tiene su programa sobre generalidades jurídicas a través de estos canales. ¿Qué tanto comparte la corriente de que aquella gente que se entienda que va a boicotear, si se quiere, los valores familiares, cristianos, que va a tratar de inducir o de proponer o promover aquellas cosas que son antivalores desde el Congreso, ponerlos en una lista? La Iglesia Católica lo hizo ya en su momento,
fulano y fulano están en contra están a favor del aborto, a favor de la propaganda gay, a favor de todas esas cosas. Y entonces, bueno, los que defienden los valores no voten por esa gente. Oí esta mañana a alguien que decía, bueno, pero eso es una forma incluso creo que fue el presidente, uno de los miembros de la Junta, de Eddie Olivares. Yo no sé por qué él habla de ese tipo de cosas, que eso es como meterse en la intimidad. Espérese, usted se mete en la intimidad y se mete en la casa de esa gente. Pero si realmente usted opina de que esos ciudadanos no se debe votar porque usted no garantiza que mañana van a respetar los valores que usted profesa, entonces, ¿quién ha dicho que eso es atentar contra ningún derecho ni contra... Eso es con el derecho de usted a elegir y a ser elegido? Pero eso no tiene nada que ver con la materia electoral. Estamos hablando de valores y de principios y de sanidad para esta sociedad. Eso es lo que se está hablando. ¿Está de acuerdo con que la Iglesia Católica y la Evangélica se pongan de acuerdo? Eso que decía era no era el pastor, Ezequiel Moreno, no, era no sé de quién es la idea. Codway. Fue que propuso es esto. Una de las confederaciones. Y ayer llevaron una emboscada a un grupo de obispos y le hicieron la pregunta de si se estaban de acuerdo con eso. Y dijeron, no, todavía no hemos hablado de ese tema. Pero la Iglesia Católica fue la primera que lo hizo en las elecciones pasadas, y eso me consta. Sí. Nos consta, Danilo, claro. Y a mí nos consta eso, de manera que... Miren, yo personalmente yo creo que estamos en tiempo para confrontar lo malo. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Que a lo bueno se le dice malo. Exacto. Y a lo malo se le dice bueno. Ahora yo lo dije y lo voy a seguir diciendo, este es un tiempo donde ya llegamos al nivel de estar peor que Sodoma y Gomorra. Porque en Sodoma y Gomorra esa ciudad fue destruida, pero claro, la homosexualidad, la droga no se había legalizado. Entonces, estamos en tiempo de que eso que es malo y que usted como hombre de Dios y como buen ciudadano entiende que es malo, usted tiene que decirlo. Estamos en democracia para protestar abiertamente contra lo que está mal. Entonces yo veo correcto. O de tomar medidas a tiempo para que no haya la necesidad de destruir otra vez esta sociedad, lo que quede. No, porque, claro, digo, de destruirla como aquella vez ocurrió, porque ya las cosas llegaron a un punto de desbordamiento. Entonces, eso es lo que hay que evitar ahora. Y Dios en su palabra dice muy claro lo que aborrece y lo que ama. Y lo que Dios aborrece, nosotros estamos llamados a aborrecerlo, a rechazar lo malo. No al pecador. No es cuestión de decir, destrúyete, no. Pero el pecado, la maldad, usted tiene que decirle su nombre. Usted no puede estar con paños tibios ahí. Entonces, lo que está mal, si la iglesia y los hombres de Dios están confrontando ese tipo de cosas, esos antivalores que nos van a destruir, literalmente nos van a destruir, hay que decirlo con pelos y señales. Claro. Nosotros no tenemos que ocultar esta confrontación. Aquellos que vayan al Congreso, el Congreso en sí mismo vulnera sus propios procedimientos. Por ejemplo, miren lo que está pasando y yo voy en contra de esto. El Congreso, el presidente de la República y el Estado expropian bienes que no son de personas privadas, ¿verdad? No los paga. Realiza contrataciones con empresas. Que dice la ley que tiene que ser una justa compensación. Previa. Entonces, ¿qué hace el Estado? Contrata en fraude a esas personas con empresas privadas de capital extranjero inclusive y envía esos contratos al Congreso. El Congreso valida esos contratos de manera inconstitucional, viola el procedimiento, porque el Congreso únicamente puede validar ese tipo de contratos respecto a bienes que son del Estado. Sí. ¿Cuándo un bien es del Estado? Cuando el Estado puede probar la propiedad. ¿Y cuándo el Estado puede probar la propiedad? Cuando ha pagado y ha honrado el artículo 51 de la Constitución. Entonces, esa resolución que emana del Congreso en esas circunstancias deviene en inconstitucionalidad. Entonces, en medio de esta confrontación entre lo que es bueno y lo que es malo, aquellos que estén apañando corrupción, impunidad y maldad tienen que salir a la luz pública. Porque mientras estén escondidos en la oscuridad de un Congreso, van a estar trabajando en contra del país. Finalmente, usted está haciendo campaña, llevando la palabra y llevando ese mensaje
a los potenciales votantes, porque resulta que la política es eso, tirarse a la calle al medio, claro, dar muchos abrazos, repartir muchos besos, muchas cosas, y entonces también llevar el mensaje, claro, para que motivar y la gente pueda votar. Pero yo estoy haciendo un llamado a esos hombres y mujeres cristianos justos que salgan de lo tradicional, porque lo tradicional es caravana y carnaval. Yeah. Y en medio del carnaval y la caravana el ron y la corrupción se genera emotividad que engaña al votante. Claro. Este es un tiempo de usted sentarse a pensar. Y este es un tiempo de usted sentarse a ver lo que nosotros vamos a poner en el Congreso, porque el problema no es antes de mucha chercha, mucha caravana. El problema es después, ¿qué es lo que nos vamos a chupar, como decimos los dominicanos, cuando pase el 15 de mayo? Bien, vamos entonces a, dentro de un tiempecito, sí, dar la oportunidad, entonces después vamos a evaluar por dónde andan ya ahora que se está hablando de encuestas, pero en este caso no se va a dar encuesta, la encuesta va a ser el mano a mano, las visitas en el sector. Por cierto que es una circunscripción que tiene mucha gente compleja, pero también mucha gente de clase media, sí, alta, que el voto más crítico está en esta propuesta. Los vamos a visitar, estamos visitando las iglesias. Tiempo de asumir responsabilidad. Y gracias, y Dios los bendiga. Bien, hemos tenido al licenciado Fabio Caminero, aspirante a una diputación por la Fuerza Nacional Progresista, el Polo Soberano, en la su circunscripción número 1 de la capital, de manera que el mayor de los éxitos. Y ya estaremos por aquí nuevamente en su momento. Bien, vamos a la pausa final y de allá para acá vamos, porque siempre decimos que el momento amerita de un psiquiatra. El doctor ya está por aquí con temas interesantes que nos va a decir inmediatamente. Retornemos de la pausa. Vamos allá. Dominicana es más que fiesta o más que charamicos desde octubre. Es eso que sentimos y por más que tratemos, no podemos explicarlo con palabras. Es magia. Porque al final del año, y como si el tiempo nunca hubiese pasado, aparece todo el que andaba perdido con su maleta cargada de cariño. Aquí, donde caben dos, caben tres. Y la alegría es la que siempre nos marca el ritmo. Dominicana es esperanza, porque a todos nos basta 10 segundos para dar gracias por todas las bendiciones recibidas y poner en manos de Dios el nuevo año. A los dominicanos nos mueve la fe, y nuestra fe mueve montañas. Cada día me despierto con su aroma, con su compañía y su alegría. Véndame la vida como siempre, siéntate aquí a ver el mar y que el aroma permanezca, porque el sabor empieza en el aroma, porque me tienes y te tengo, porque las tradiciones no se pierden y esta es orgullo de todos. Santo Domingo, sabor que empiece en el aroma. Tu café de siempre.
Dale millas a tu vida. Ahora también cambia tus millas para pagar tu tarjeta de crédito y los impuestos de boletos aéreos. Entra a popularenlinea.com y descubre todo lo que puedes hacer con ellas. Popular, a tu lado siempre. Bien, como habíamos anunciado, el doctor José Manuel Pérez Hernández, como siempre, todos los miércoles. El día pasado estábamos tocando un tema interesante y bueno, las causas y el tema básico del día pasado, del último programa. Vamos a retomar ahora las causas que provocan esas situaciones. ¿Cómo era que se llamaba el tema, doctor? No, estábamos hablando sobre la depresión. La depresión. Sí. ¿Qué ocasiona la depresión? Entonces, hay varios síntomas, hay varias... Sí, estábamos hablando precisamente sobre los síntomas. Entonces, sobre eso usted nos va a dar ahora. Usted quería poner en pantalla todos, pero lo que pasa es que sería bueno que usted los enumerara, lo enunciara, porque lo que pasa es que son muy pequeños y en la televisión no se va a distinguir. Sí, o sea, es no lamentable, se va a poder... es lamentable porque las personas, como decíamos en el otro programa, piensan que la depresión solamente es tristeza y llanto. Y en realidad hay muchísimas personas deprimidas. Es mucho más que eso. Porque no saben que los síntomas que están padeciendo se relacionan con la depresión. Y traíamos los 21 síntomas que la escala de Beck, que es una escala para conocer usted lo trae, no, usted lo trae, usted lo que tiene que leerlo, sí, pero o enumerarlo, porque es que... los dejamos a ver si podemos en otro momento ponerlo de otra forma, porque es súper interesante. Si usted quiere yo lo leo, porque es que la cámara no se va a distinguir en la cámara. Pero enumere los principales. Sí, entonces además de los naturales, de los que la gente conoce, que es la tristeza y el llanto, están cosas tan importantes como la falta de sueño, la poca concentración. Las personas no se pueden concentrar y van a ver al médico porque mira, hace un tiempo vengo que me leo un libro y después me lo vuelvo a leer, o me estudio algo y al otro día no recuerdo, y ese es un síntoma de depresión. Está también el aumento en el apetito, o sea, la disminución del apetito. La falta de retentiva, por ejemplo. A mí me ha pasado que yo estoy leyendo, cojo un párrafo y estoy leyendo, entonces cuando voy un poquito ya avanzado el párrafo, ya yo no me estoy acordando lo que está aquí atrás. Bueno, pero eso es un problema del alma. Del almanaque. Ese es un problema diferente. Esa es otra cosa. Estamos hablando de personas que no tienen nuestra edad, que son gente que están en un momento productivo de su vida y de pronto pierden la capacidad de poderse concentrar, o que de pronto empiezan a comer mucho, o dejan de comer. Las personas creen que la depresión va acompañada de una falta de apetito. No puede ser. Puede ir acompañado. A veces puede ser el extremo. Claro, la gente que tiene esa obesidad mórbida, a veces porque es muy depresiva y trata de resolverlo comiendo. O se levanta por la noche a comer. Sí, hay gente que se levanta de noche a comer mucho. ¿Te entiendes? Y puede ser síntoma de depresión. Y hablando de apetito es que eso entonces lo empuja a la obesidad también. Sí, claro que al sí. que se levanta de noche a comer. Sí, la gente cree que el estar deprimido, estar flaco. No, usted puede estar gordísimo, puede estar gordo, puede tener un aumento del apetito. Y hablando del apetito, el apetito sexual. El apetito sexual también se pierde si tú estás deprimido. Tú no quieres que te hablen de sexo, tú no tienes una libido sexual normal. Entonces, están las cosas que antes para ti eran de interés. Por ejemplo, a ti te gustaba disfrutar de un juego de pelota, o te disfrutaba ver de un programa, o te disfrutaba leyendo y demás. Y ya tú has perdido esa capacidad. De los amigos te dicen, ¿qué, Luis? ¿Qué estás leyendo? No estoy leyendo nada. Oye, no te he visto mala pelota. No, es que no tengo deseo de ir. Eso puede ser también uno de los síntomas de la depresión. Entonces, en la depresión están envueltos todos. ¿Dónde se alojan los problemas iniciales o continuos de la depresión? ¿En qué tú dices desde el punto de vista bioquímico? Desde el punto de vista bioquímico es la serotonina. Sí, pero ¿dónde se alojan? ¿En el organismo? ¿En qué parte? Hay células nerviosas específicas que están en la parte frontal, o están en el hipocampo, o están en la amígdala, ¿tú entiendes?
que de acuerdo, el cerebro nuestro tiene una característica muy importante, que es que ya se sabe exactamente cómo buscar dónde están una persona que tenga poca concentración, que tenga no haya perdido la capacidad de organizarse, por ejemplo, o haya perdido la capacidad de poder hacer las cosas a tiempo. Y ya se sabe que eso está en la parte frontal. Sí. Pero una persona que pierde la capacidad de numérica, o que pierde la capacidad de escoger palabras, y tú ves que se pone buscando la palabra, ¿verdad? También se sabe que hay un área que se llama el área de Broca, que es allí donde estás, donde tiene la capacidad funcional el cerebro de poder producir ese funcionamiento. Ahora bien, puede ser en cualquier parte cerebral, no tiene una parte específica. Por ejemplo, yo no sé si usted, la semana pasada salió un testimonio de un pelotero de Grandes Ligas. El béisbol no es mi área de mayor de interés, pero olvidé el nombre. Pues, es pelotero de Grandes Ligas, pero cuando él empezó, llegó un momento en que él dice que se deprimió muchísimo porque el manager le gritaba a todo el mundo, y él decidió suicidarse. Intentó suicidarse, se tomó un paquete de pastillas. Entonces, o lógicamente, si usted está entrenando, le presionan, hay presiones, pero él recibió las presiones como considerando que él no valía nada y que por eso todo el mundo le gritaba. Entonces, en la vida no tiene sentido. Entonces se decidió suicidar, pero después dice que es algo de lo que se arrepiente, que fue una percepción equivocada de la vida, todo eso. En un momento determinado de la vida, tú puedes entender que la persona te llama la atención y es una ofensa, ¿verdad? Y esto tiene que ver mucho con las frustraciones que desde niño tú vienes atravesando. Y hay personas que no aceptan una crítica, o que no aceptan un consejo, o que no aceptan que le digan que está haciendo las cosas mal hechas. Yo no sé el caso específico del cuál es, pero hablando sobre los síntomas de la depresión de nuevo, es importante que las personas sepan que la depresión tiene 21 síntomas. 21 síntomas. Que eso es lo que traíamos hoy. Para leerlo, ¿verdad? Pero doctor, vamos a enumerar los 21 síntomas. Démela al papel que yo... No, yo no lo traigo, yo lo dejé ya. Cuando hablé contigo, que vimos que no pudimos hacerlo, lo dejé en la mesa. Pero lo que te quiero decir principales. Sí, claro que sí. Bueno, hemos hablado sobre los principales, ¿no? Lo que es el insomnio, la pérdida de peso, el aumento del apetito, el apetito sexual, la pérdida de concentración que tú puedes tener, el autocrítico, que todo tú crees que lo has hecho mal, el sentido de culpa, te culpabiliza. Y ese sentido de culpabilidad nace también de ahí. Viene también de uno de los lugares que viene también es la depresión. De la depresión. Entonces, a mí me gusta mucho esa tabla de evaluar la intensidad, porque eso te da en cada uno, por ejemplo, la tristeza, te da en cada uno de los sentimientos, te da una escala de 4 puntos para que tú escojas si el 1, si el 2, si el 3 o el 4. Y entonces después, cuando tú lo sumas, si pasa de 12 de esos síntomas, hay posibilidad de que tú estés deprimido. Con esa tabla es que miden lo siguiente. La intensidad. La intensidad. Yo quiero ver qué tan deprimido tú estás. Entonces, si yo quiero saber qué tan deprimido tú estás, porque yo puedo decir, Luis está muy deprimido. Pero si yo tengo que hacer un informe sobre tu depresión, yo debo medirla. Sí. Y yo debo saber qué tan deprimido. Pero se mide con preguntas. Sí, con preguntas y respuestas. Sí. Con los síntomas de la depresión. ¿Hay una escala específica? No, hay varias. ¿Se puede estar deprimido sin presentar los síntomas? No. Tú puedes estar deprimido, saber que estás deprimido. Pero los síntomas los tienes. Los síntomas tienen que estar presentes. Okay. Porque si no, no. Porque es que cuando tú te deprimes, tú te apagas. Mira, por ejemplo, los niños. Los niños muchas veces hacen todo lo contrario. Se ponen rebeldes, oposicionistas, desafiantes. ¿Tú entiendes? Que regularmente el adulto no, el adulto más bien se apaga. El niño se cae. Ahí está. Entonces, podemos estar, y yo lo dije en la última vez que hablamos de esto, que nosotros hicimos una prueba sobre la depresión en el estado de Nueva York, en el hospital Lincoln de Nueva York, y tuvimos que internar a 2 personas que habían ido a acompañar enfermos al hospital. Estaban más enfermos que los enfermos que ellos llevaron. Y no lo sabían. Entonces, cualquier persona que quiera saber si realmente está deprimido, puede pasar por mi consultorio. Eso es una forma gratuita.
pedirle a mi secretaria sentarse y llenar ese tipo de preguntas y respuestas. Y rápidamente le podemos decir, mire, usted sí tiene síntomas de depresión y los puede tener. Entonces, el pensar en el suicidio, ya la persona que no tiene esperanza, en el futuro, que tiene todos los caminos cerrados, que tú le preguntas, que cree tenerlo, que se siente con ellos y cerrados. tú le preguntas, ¿cómo tú te ves dentro de 5 años? Yo no sé. ¿Cómo tú te ves dentro de 10 años? Yo no sé. ¿Tú no ves tu futuro? No, yo no lo veo. Tú sabes, es una persona que ha perdido la esperanza de seguir viviendo, de progresar y demás. Entonces, es importante. Doctor, pero entonces, ¿cómo se comienza a tratar eso? Ya usted le hizo las preguntas, descubrió que está en la escala, está en X número. Lo que pasa es que la depresión ¿Cómo comienza a tratarse? La depresión tiene muchas causas. Tú no puedes tratar una depresión porque un individuo tenga los síntomas de la depresión. Tú tienes que ver si hay una parte orgánica que está influenciando. Por ejemplo, la glándula tiroides. Cuando tú tienes un hipotiroidismo, hay posibilidades de que tú tengas depresión. O sea que se pueden. Habría que mandar a hacer análisis adicionales. Hay que descartar organicidad. Hay que descartar organicidad. Si tu organismo está trabajando bien y tú no tienes ninguna disfunción glandular, tú no tienes ninguna deficiencia de vitaminas, por ejemplo, entonces vemos la depresión en sí. ¿De dónde viene? ¿Viene de las causas externas o viene de causas? Entonces, ¿cuántos análisis, porque usted habla de deficiencia de vitaminas, cuántos análisis hay que mandarle a hacer a ese individuo para determinar? Regularmente nosotros mandamos un panel que tiene entre 16 y 22 análisis, diferentes tipos de análisis, de todas aquellas sustancias y de todas aquellas funciones que de no estar trabajando bien en el organismo pudiera causar síntomas de depresión. Por ejemplo, aquí no se mide la vitamina D, D de dedo, como digo yo, D. ¿Por qué? Porque la vitamina D se fija en el cuerpo a través del sol. Y como aquí hay tanto sol, pues la gente se olvida de que precisamente porque hay tanto sol, nosotros nos cuidamos más que nadie del sol. Y entonces impedimos. Pero algunos se pasan. Pero otros no hay algunos que se pasan. Es muy difícil. Es muy difícil. Tú ves aquí la mayoría de la población en la parte inferior del valor de la vitamina D. Y un gran porcentaje de personas tienen deficiencia de vitamina D y no se dan cuenta, no lo saben. ¿Y cuáles son los síntomas de la deficiencia? Pues la desmotivación, el insomnio, el cansancio, los dolores musculares, los adormecimientos en los músculos, ¿tú entiendes? Y cualquiera que no esté viendo dice, pero yo tengo esos síntomas. Digo, bueno, usted puede tener deficiencia de vitamina D y no saberlo. Entonces aquí lo que hacemos es que compramos vitaminas y nos tomamos todas las vitaminas del mundo sin saber que las vitaminas pueden ser medibles. Que tú tienes que mandar, tú puedes medir el calcio, el fósforo, la vitamina D, el ácido fólico. Además tienes que hacerse los análisis. Nada más. Y si la necesitas, la tomas, y si no, no la tomas. Claro. Pierden más dinero comprando vitamina y tomándolo innecesariamente que haciéndose un simple análisis y viendo ver cómo está su cuerpo. En los casos de la desesperación aprendida, que no tiene que ver con la organicidad, sino con la frustración que le genera el medio a las personas. ¿Cómo se tratar esos casos? Porque la gente que tiene desesperanza aprendida tiene a deprimirse, porque no voy a ningún sitio, porque... Claro. El psiquiatra tiene que buscar las causas que puedan estar influyendo a una persona y tratar esas causas. Tratarlas, porque yo estoy deprimido. Hay personas que llegan a tu consultorio y te dicen, mire, yo lo tengo todo, mi vida está completa, yo no tengo problema, pero estoy deprimido. ¿Verdad? Un individuo que no tiene problema económico, no tiene problemas familiares. ¿De dónde? ¿O puede ser orgánica ahí? Puede ser orgánica. Porque entonces, si lo tiene todo. Ahí está, puede ser orgánica o puede ser... Como esa gente que tiene muchos cuartos, muchas cosas y comienzan a ir después porque ya lo han tenido todo. Por ejemplo, fíjate, las feministas se han inventado un término que para mí pierde sentido, el feminicidio. El feminicidio. Es decir, muchos de esos crímenes pasionales son depresiones, me tengo yo la sospecha. Los asesinatos los asesinatos pasionales. Bueno, los asesinatos pasionales casi siempre por un problema de amor. Sí, pero una pasión malentendida. ¿De amor o de desamor? No,
Bueno, de que el amor no está funcionando. No, la gente se deprime porque si no puedo vivir sin ella. Efectivamente. Qué barbaridad. Ya eso son ya otro tema, otro programa. Sí. El mucho amor mata también. Claro que sí, claro que sí. Entonces, gracias por todo lo que nos ha ayudado a comprender de esta complejidad. Gracias, doctor José Manuel, por estar con nosotros como todo, o la mayoría de los miércoles. Y bueno, nos vamos hasta las 12:30 de la noche. Vamos a repetir esta conversación. Y mañana es día 21, Día de la Virgen. De la devoción altagraciana, que es un culto que se está haciendo insular. Los que vayan para Higüey, que vayan tranquilos. 3,000 y pico de personas se han desplegado para los temas de seguridad vial y demás, pero bien. Y nos vamos a ver ya en vivo, porque mañana vamos a venir grabado en vivo el próximo viernes. Gracias, doctor. Gracias. Nos vamos.